La charla de hoy la he querido comenzar con una cita de Francis Bacon, que fue el precursor del método científico. Y la frase de Francis Bacon, ipsa scientia potestas est, que traducida viene a ser como algo así como el conocimiento es poder, es lo que al final, la ciencia ha sido. O sea, lo científico, la ciencia ha sido una fuente de conocimiento y de poder, con un buen o con un mal uso, pero ha sido algo poderoso. Todo lo que aprendáis hoy aquí, no lo hagáis nunca en casa. Hacerlo en casa de otros si queréis, pero bueno, nunca lo hagáis. Porque vamos a dar un recorrido histórico sobre la historia de los venenos, envenenadores y envenenados, pero sobre todo la toxicidad, algo de toxicología. Comenzaremos, bueno, esto evidentemente, cuando uno habla de química o de estas cosas, siempre la gente sale corriendo. Ahí tenéis a Walter White, os habéis visto Breaking Bad. Y la gente cuando asocia, y lo conocéis perfectamente, a algo artificial. La química es algo artificial. Pues bueno, resulta que quizás los agentes químicos más peligrosos no son artificiales, sino son naturales, son productos de la naturaleza. Y los conocemos desde hace muchos miles de años. Comenzamos con unas definiciones muy básicas. Esta es la parte más rollera de la charla. Luego ya entramos a algo un poco más divertido. Más rollera, pero bueno, conviene estar un poco atentos a afianzar... Me aparto. A afianzar unos pequeños conocimientos sobre toxicología. Definimos tóxico como un agente químico, una sustancia química que puede producir un daño, un efecto adverso sobre la salud. Y la diferencia entre un tóxico y un veneno está en la intencionalidad. Normalmente cuando yo hablo de veneno es porque alguien ha introducido ese agente tóxico con un fin de conseguir, cargarse a alguien, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de tóxico hablamos de intoxicación, cuando hablamos de veneno hablamos de envenenamiento, pero para aglutinar los dos conceptos se habla de xenobiótico, o sea, de un compuesto, sustancia externa que entra en el organismo y que produce un efecto. ¿Qué es la toxicidad? La capacidad inherente a una sustancia química de producir un efecto adverso o nocivo sobre un organismo. Todo lo tenemos claro, ¿no? Lo que es algo tóxico, puede producir un efecto negativo. Y si hablamos de toxicidad, tenemos que ir a hablar siempre de Paracelso. Tenemos que remontarnos al siglo XV y principios del XVI, donde Paracelso estableció, por así decirlo, lo que se llama el dogma máximo o el axioma máximo de la toxicología, que es que nada es veneno, todo es veneno y la diferencia entra en la dosis. Evidentemente ese concepto lo tenéis bastante claro, pues cualquiera, el concepto de dosis, pues con cualquier cosa que uno tenga a su alrededor. Por ejemplo, el agua. ¿El agua es tóxica o no es tóxica? Pues depende del agua que bebas. Si tú bebes 1 litro de agua al día, o normalmente con alimentos litro y medio, pues no es que no sea buena o mala, es que es necesaria. Pero si una persona o un animal de experimentación le damos 20, 30 litros de agua, pues evidentemente entra en colapso y le puede producir hasta la muerte. ¿Cuál es la diferencia? La dosis. La dosis, que viene del griego y tiene el mismo significado desde ya el tiempo de Hipócrates, donde ya se pudo ver que se pudo definir ya desde Hipócrates que era la cantidad de principio activo que penetra en el organismo por distintas vías. O sea, una cantidad que se puede expresar en miligramos o en mililitros, o en volumen o peso. Toda dosis puede producir una respuesta en el organismo. Yo no soy, ¿eh? La dosis puede producir una respuesta y se establecen lo que son gráficas de dosis-respuesta. A mayor dosis, como veis abajo, la respuesta será mayor. Esta tabla es muy sencilla. Más dosis de una sustancia, más efecto. Hay individuos que son especialmente resistentes o individuos que son especialmente sensibles. Hay gente que con una misma cantidad de dosis pues tiene un efecto y hay gente que no le hace ningún efecto. Pues ya sea por condicionamiento genético, por tolerancia o otros fenómenos. Pero la mayoría de las sustancias químicas van a seguir este patrón. Más dosis, más efecto. ¿Qué será más tóxico? Aquella sustancia que con menor cantidad produce un efecto mayor. Las toxinas más potentes, que puede ser la toxina botulínica, una pequeñísima cantidad, de casi nanogramos, produce un efecto. Y luego una sustancia como el agua, por ejemplo, hace falta mucha cantidad para que te produzca un efecto dañino.
terminamos ya la parte rollera y empezamos con lo que os gusta. El esquema global, pero bueno, hay que empezar asentando los principios básicos. El esquema global de distribución de un tóxico, de un veneno, en definitiva de un xenobiótico, va a pasar por una dosis, la que sea, que entre el organismo por distintas vías, ya puede ser la vía inhalatoria, respirándola a través de la piel, la vía digestiva, que es la que veremos hoy prácticamente en la charla de hoy, o la vía a través de mucosas o incluso la vía parenteral, directamente a través de la sangre. Son las vías de exposición de un tóxico en el organismo. Una vez que ya está dentro de nosotros, sigue una fase de cinética, de distribución. Hay una absorción, hay una distribución, se puede acumular en algún tejido, se puede biotransformar, hay una reacción química que lo transforma en otro compuesto, que quizás sea más peligroso que el inicial, y después incluso se elimina. Normalmente muchos de estos compuestos se eliminan. Y luego una siguiente fase que es de toxicodinámica, donde hay una interacción con un órgano diana y ya se produce el efecto. Un ejemplo, cualquier alimento pues sigue prácticamente esta misma ruta. Cualquier agente químico, que en definitiva es todo, prácticamente lo que uno le rodea, si ingresa el aire, por ejemplo, el oxígeno, todo puede seguir exactamente la misma ruta. El efecto puede ser negativo si la sustancia es tóxica, o el efecto puede ser el efecto del metabolismo normal y que no haya ningún problema. De hecho, en la vida sigue ese proceso. Las intoxicaciones pueden ser agudas o crónicas. Ahí tenéis un ejemplo. En un minuto, a las 11, está expuesto un agente químico, en este caso por vía inhalatoria, y en un minuto pues, le produce un efecto, pues, bueno, que se desmaya, se muere o lo que pueda ocurrir. La intoxicación crónica, normalmente las agudas ocurren con una gran cantidad de dosis. O sea, hace efecto para que te produzca, o sea, mucha cantidad para que te produzca un efecto. Y la crónica es algo paulatino en el tiempo, con menores cantidades, donde una persona, por ejemplo, el mismo agente químico anterior, en menor cantidad, esto es una exposición laboral, pues va cambiando, va con los años, y le va produciendo un efecto que parece que se queda calvo, pero bueno, recordad también en ciencia que la correlación no implica causalidad. No sabemos si se queda calvo o no, si esa es la causa, porque puede ser que sea por la edad. Pero bueno, una exposición crónica es algo, la gente, por ejemplo, que está expuesta a ruido, que al final no es un agente químico, pero es ruido mucho tiempo, te produce un efecto que es la sordera, por ejemplo, en años. O a un agente químico laboral, de exposición a sílice, puede producir silicosis. Exposición a grasas saturadas trans durante muchos años también puede producir otros efectos a nivel de nutrición. Bueno. Y para determinar la toxicidad o el efecto adverso de un xenobiótico, que hemos dicho que un xenobiótico era un tóxico o un veneno, pues se hace por varios métodos. Experimentación animal y después extrapolación al hombre, encuestas epidemiológicas por analogía química. Y en la primera parte, en experimentación animal y después extrapolación, clásicamente lo que se hace para valorar los efectos negativos de un agente químico es buscar lo que se llama dosis letal 50, que es un valor expresado en miligramos por kilo de individuo, por ejemplo, en donde se hace un experimento. Esto es muy sencillo. Igual que hacéis el experimento de los supermercados, cuando se investiga un nuevo agente químico, se coge un grupo, por ejemplo, de cobayas o de ratas de experimentación y empiezas a inocularle un agente químico nuevo que se ha descubierto y a darle cada vez más cantidad, como en esas curvas que hemos visto de dosis y respuesta. Cuando consigues que el 50% de la población muere, a ese valor se le llama dosis letal 50, o sea, la dosis, la cantidad, miligramos, que se pesa en miligramos por kilo de individuo, que te produce la muerte de la mitad de la población. Y con ese valor ya se extrapolan toxicidades, por algo de un poco más complejo que aquí no vamos a ver. ¿Alguna duda en esta parte? Y empezamos ya con la charla en sí. Recordad, la dosis, el concepto de dosis es la cantidad de una sustancia que ingresa en el organismo. Todos los agentes químicos, todo puede ser peligroso en función de la dosis, depende de la cantidad, cualquier cosa, donde miréis. Cuanto menor sea la dosis que te produce un efecto, más tóxica es la sustancia. Pues empezamos ya. Bueno, históricamente, el conocimiento de los venenos, a partir de ahora me voy a dedicar a veneno, voy a hablar, cuando digo veneno, entendéis que va a ser igual, equivalente a tóxico o xenobiótico, porque aquí vamos a hablar de intencionalidad la mayoría de las veces. Pues ya el conocimiento humano de los venenos viene de muy lejos, ya en el Paleolítico superior
ya pues cuando nuestros antepasados, muy antepasados prehistóricos, cazaban, pues se dieron cuenta de que en la naturaleza habían, por ejemplo, pues animales que tenían serpientes, pues que te picaban y te hacían un efecto mayor que si te mordía, por ejemplo, yo que sé, un ciervo, si existían los ciervos. Se daban cuenta de que habían también plantas que a la gente... el método era ensayo de error. Cuando uno comía una planta de un árbol y se moría, le decía, oye, cuidado con esto, que aquí no hay que probarlo. Entonces ya nuestros antepasados se dieron cuenta de que habían en la naturaleza, en animales, en plantas, en minerales, sustancias que te producían un efecto mayor y había que utilizarlo, ya en este caso para la caza o para la guerra. Ya en la Edad del Bronce, unos 3.000 años antes de Cristo, hace unos 5.000 años, pues ya en los palacitos, que eran las construcciones estas que existían en el agua, se han encontrado restos de adormidera, de Papaver somniferum, que es la adormidera, que es la planta del opio. O sea, ya empezó el uso de un veneno o incluso de una droga. Y estamos remontándonos a hace 5.000 años. Ya hay constancia de que el hombre, también en China, en el 3000 a.C., Zenón, que se considera el padre de la medicina china, pues ya refleja en sus escritos, bueno, describe ciertos venenos, ciertos minerales, plantas o extractos de animales, de venenos de serpientes sobre todo, porque producían un efecto negativo. Ya eran los venenos, ya pues, están descritos desde más o menos desde hace unos 5.000, 3.000 años antes de Cristo. Y en Egipto es muy famoso el papiro Ebers, donde recoge también por primera vez cómo hay que administrar esos venenos, cómo había que utilizarlos. O sea, ya nos remontamos, si os dais cuenta, a una época bastante pretérita de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque somos así, era una situación donde la gente pues, quería conseguir sus objetivos, ya sean cazar o sean eliminar a alguien a través de los venenos. En el año 399 a.C., Sócrates, todos conocéis a Sócrates, filósofo, fue condenado a muerte por 550 ciudadanos de Atenas que se reunieron y decidieron que, bueno, que por corromper a la juventud y por no creer en los dioses, Sócrates merecía morir. Tenía 70 años, 69-70 años tenía Sócrates. Lo aceptó y, bueno, fue condenado a muerte. Y en esa época en Atenas la condena a muerte se hacía bebiendo cicuta. La cicuta es una planta que se puede encontrar en el Mediterráneo perfectamente, muy parecido al perejil, como podéis ver ahí, se parece un poco al perejil, cuidado. Es difícil encontrarla ya, pero bueno, en las acequias se podría encontrar. Que tiene un componente químico que es la conina, coniina o cicutina, como queréis llamarla, que es esta estructura que hay aquí. Aquí ya empezamos con un poco de química, para que os suene. Fijaros que es muy sencilla hasta de memorizar, muy fácil. También se encuentra en la conina la bubucela. Conocéis la bubucela por las trompetas de los mundiales de fútbol, pero es una planta. La verdad es que tiene la misma forma de las trompetas, pero la tenéis aquí abajo. ¿Qué es la conina? Es un alcaloide que deriva de la piperidina. Y es un alcaloide que, bueno, en estado líquido es incoloro y oleaginoso, con un fuerte y nauseabundo olor, huele mal. Y la acción que ejerce como agente químico tóxico es que es neurotóxico. Inhibe, en este caso bloquea los receptores nicotínicos en las membranas postsinápticas, o sea, interfiere en el estímulo, en el impulso nervioso, y lo hace a nivel muscular. O sea, empieza a fallar el músculo, el corazón empieza a no latir y se produce la muerte. Bastan 6 gramos de hojas del perejil este famoso, con 6 gramos ya preparaditos, que es lo que hacían los griegos, para producir la muerte en una persona. Ya os preguntaréis, bueno, antes de ver el inicio de la charla, si alguna vez vais a algún concurso de esto de quieres ser millonario o algo parecido, recordad que la cicutina fue el primer alcaloide que se sintetizó en química orgánica. O sea, esto ya lo podéis meter en vuestro disco duro. El primer alcaloide que se sintetizó fue en 1886 por ese señor que hay aquí, que es Alfred Ladenburg, y con esa reacción sintetizó de manera artificial la cicutina, la coninina o la conina, como queréis llamarlo. También fue el precursor de la escopolamina que tenéis ahí abajo, y bueno,
y empezó ahí la tenéis girando, y empezó la época de los alcaloides en la química orgánica. ¿Ese lo reconocéis? ¿Es alcaloide? ¿No? ¿Alguno lo reconoce? Pues lo habéis tomado esta mañana seguro alguno de vosotros, no sé, a lo mejor no os gusta... ¿Cómo? Con la leche, no, pero parecido. Es la cafeína. Si alguno toma un café, que sepáis que habéis tomado un alcaloide que es cafeína, este es otro tipo de alcaloides, son de la misma familia, son muy parecidos. Pues bien, sabéis que Sócrates no dejó ningún documento escrito, sino que fue Platón el que, por así decirlo, recogió las enseñanzas y escribió pues lo que... pues la vida de Sócrates, su pensamiento, etc. En un libro de Platón que se llama Fedón, pues cuenta la muerte de Sócrates la condena a muerte de Sócrates por la cicuta. Y viene a decir así, bueno, describió los síntomas de la cicuta y al final, no lo voy a leer, pero bueno, lo podéis consultar en internet. Al final, las últimas palabras de Sócrates fueron las que yo he elegido para la charla de hoy. Critón, le debemos un gallo a Asclepio, así que págaselo y no descuides. Es curioso que Sócrates, que fue condenado por no creer en los dioses, en las deidades griegas, en su fase final, la ironía, hay gente que dice que, bueno, que fue ironía, que fue un símbolo, hay muchas teorías, fue la que llevó a decir esas palabras. Con lo cual, Critón, le debemos un gallo a Asclepio, fueron las últimas palabras de Sócrates, intoxicado por cicuta. Seguimos. Históricamente, después de la muerte de Sócrates, nos encontramos con un personaje súper curioso, que es el que se ha considerado como el rey de la toxicología, que fue Mitrídates, que fue el último rey del Ponto, que era un reino que había a orillas del Mar Muerto, en el Asia Menor, y era un rey muy combativo y muy obsesionado con el descubrir algún tipo de antídoto contra los venenos. Mitrídates probaba en esclavos, en la gente que tenía a su alrededor, pues cualquier tipo de veneno. Empezaba a hacer mezclas extrañas, ya sea de plantas, de minerales, también como el arsénico, que lo vemos luego, o de lo que pillaba por ahí, para ver qué dosis se podía utilizar para matar a su enemigo, que no se notara, y empezaba un poco a experimentar con el método de ensayo y error. Aquí hacemos los estudios estos que he contado antes de dosis de tal 50 se hace con ratas, pero en esta época la gente lo hacía con personas. O sea, el avance era descomunal, porque no había que extrapolar ni hay que hacer nada. Ahora quedaría un poco feo hacerlo con personas, pero bueno. Y bueno, él se inventó, por decir así decirlo, porque no tenía ninguna base científica, un antídoto al que se llamó mitridato, que está aquí descrito, que contiene, bueno, muchas cosas. Si os dais cuenta, son proporciones en gramos, incluso sorprende la exactitud, por ejemplo, 20,56 gramos de castorio, por ejemplo. Una receta, y al final decía, todo esto se macera y se vierte en miel, contra el envenenamiento, una porción del tamaño de una almendra se diluye en vino, y en otras otras afecciones, que también lo utilizan como medicina, una cantidad del tamaño de una judía es suficiente. Ya viene descrito el mitridato por Celso, por Aulo Corlenio Celso, que era un médico romano, en el año 30 después de Cristo. Mitrídates vivió entre el 132 a.C. y el 63 a.C. Y bueno, una pregunta, ¿funciona el mitridato? Pues no. Como antídoto, pues no. Realmente no funciona. Nunca funcionó. De hecho, Plinio el Viejo, que lo habéis estudiado en historia, ya en su Historia Natural, pues desmitifica un poco, que es curioso, lo voy a leer porque es curioso lo que dice Plinio sobre el mitridato. Dice, el mitridato está compuesto de 54 ingredientes, sin que 2 de ellos tengan el mismo peso. Mientras alguno es prescrito en la 60ª parte de un denario, ¿cuál de los dioses en verdad marcó estas proporciones absurdas? Es simplemente una ostentosa muestra de arte y una fanfarronería de la ciencia. Directamente vino a decir que, bueno, que eso no funcionaba. ¿Cuál fue el fin de Mitrídates? Pues ya en sus historias de lucha y de guerra, pues se vio acorralado, envenenó a su mujer y a su hijo, y él quiso envenenarse, pero no lo consiguió. No lo consiguió. Empezó a tomarse el veneno y el que había matado a su mujer y su hijo no lo consiguió. No era por el antídoto, era porque él había probado muchos compuestos con pequeñas cantidades durante mucho tiempo, desarrolló más tolerancia y más resistencia
al veneno y al final tuvo que decirle a uno de sus soldados que lo acuchillara, como sale en esa imagen, que al final con una lanza, con una espada, pues acabó con su vida. Si hablamos del rey toxicólogo, tenemos ahora, dando un salto un poquito, no mucho más allá, yéndonos a unos años después de Mitrídates, a la que se conoce como la reina toxicóloga, que en este caso es Locusta. Locusta era una esclava romana que se hizo muy famosa porque, se dedicaba a experimentar y a envenenar y a quitarse del medio a todo el mundo que no quería tener cerca a su lado. Fue condenada a muerte, pero, visto el talento que tenía, Agripina, que en ese momento era la hija de Calígula, le dijo, esta chica promete tener una buena carrera y me interesa. Entonces la cogió, la protegió y la utilizó para su beneficio personal. Agripina se casó con Claudio, que era su tío, asesinó a Claudio. Claudio tenía un hijo que se llamaba Británico, y como era el sucesor, y el hijo de Agripina y Claudio era Nerón, dijo, mi hijo natural que es Nerón, yo quiero que Nerón sea mi hijo, y entonces habrá que eliminar a Claudio. Utilizó a Locusta para quitarse de medio a su marido y a su hijastro, para que su hijo Nerón gobernara en Roma. ¿Cuál era el secreto de Locusta? Bueno, pues dominaba bastante bien el tema, sobre todo, de las setas venenosa, en este caso la manita faloide. Una seta que contiene toxinas, que también son neurotoxinas, como la amatoxina o la falotoxina, que inhiben la RNA polimerasa y al final producen una necrosis celular y la muerte. Al final, como todos estos envenenadores, pues el final de Locusta también fue cuando ya no le interesó, ya muerto Nerón, fue procesada, juzgada y también fue condenada a morir despedazada por animales en el circo. Damos un salto más y pasamos estamos hablando de reyes, reinas y el rey de los venenos, el arsénico, que es el que más la gente suele conocer más, fue descubierto en 1250 por Alejandro Magno, que es el patrón de los químicos. El arsénico puro no es prácticamente tóxico, pero sí que es tóxico el arsénico cuando lo tenemos, por ejemplo, como trióxido de arsénico, que es el compuesto que tenéis aquí. Trióxido de arsénico, que en disolución con agua forma el ácido arsenioso, que es este. Es un polvo blanco, amargo, que inhibe la piruvato deshidrogenasa. El efecto tóxico que tiene es sobre una enzima, que es la piruvato deshidrogenasa. También produce deficiencia en vitamina B1 o ácidosis láctica, y al final lo que te produce la ingestión o el envenenamiento por arsénico es una apoptosis celular, o sea, la célula no respira. Se muere, por así decirlo. Síntomas de intoxicación del arsénico: cefaleas, confusión, diarrea, vómitos, calambres, llegando al coma y a la muerte. Y si hablamos de arsénico, el Renacimiento no lo podemos dejar atrás, y los Borgia son protagonistas de las mayores, hay muchas leyendas también, de los mayores crímenes con arsénico. Ahí los tenéis, los tres Borgia. Al que fue papa, que es Alejandro VI. ¿Está sacada? ¿Os suena la foto de algún sitio, de algún videojuego? Del Assassin's Creed. ¿Cómo se nota? Sabía yo que al final estoy Borgia. Bueno, Alejandro VI era el padre de Lucrecia y de César Borgia, que eran hermanos, en el finales del siglo XV y principios del XVI. Era muy famosa en aquella época, y también incluso en la época romana, que la gente fuera a tomar café, te invitaban a tomar café de Lucrecia, y tú llegabas allí y llegabas con una persona de confianza, en este caso los romanos llamaban un esclavo, que era el probador. ¿Se imaginaos el panorama? O sea, ahora cuando vaya a tomar café, uno viene con un amigo que se llama el probador. ¿Y qué hacía el probador? Pues cuando le ofrecían un té, un café, café a lo mejor no había en aquella época, un té, quédate a cenar, quédate a merendar, la merienda, pues el probador probaba antes la comida por si querían envenenarlo. Entonces esperaban un tiempo y después el siguiente pues ya dice, oye, no pasa nada, pues vamos a tomar. ¿Qué ocurría con eso? Porque al final los probadores los sobornaban, contactaban con ellos, y al final pues la efectividad no era muy... Tenía que ser alguien de mucha confianza. Porque al final, claro, el que te lleva como probador dice, ¿tú para qué me quieres? ¿Para esto solo? O sea, era un poco curioso.
Bueno, fue famosa Lucrecia, también Lucrecia porque se cuenta la leyenda que ella tenía un anillo como este, donde echaba el arsénico en la bebida de a quien quería eliminar. Eliminó a maridos, amantes, enemigos políticos. Los Borgia, que curiosamente tiene un origen valenciano. O sea, Borgia se llaman Borgia, pero realmente el apellido era Borja, y venían de Valencia. Os sorprenderá que en aquella época, bueno, este fue papa, tenía hijos, eran hijos, con los papas tenían hijos, era una época un poco así, bastante alegre, el Renacimiento. Y el arsénico, que fue el rey de los venenos durante muchísimos años, encontró su fin en 1836 gracias a la química, y realmente gracias a un químico. Encontró su fin como veneno, quiero decir. Y fue James Marks, que fue un químico que años antes perdió un juicio. Él era perito, él hacía periciales en juicios. Años antes, en una pericial, pues se equivocó, no lo hizo bien, no encontró un método adecuado y una persona que había asesinado, realmente era un nieto que había asesinado a su abuelo, no fue absuelto porque la pericial falló, el juez no se quedó muy convencido, luego confesó el crimen y a esta persona le atormentaba un poco el decir, oye, yo tenía que haber sido más, o haber investigado para llevar una prueba más sostenible en este juicio. Investigó y bueno, y descubrió un método para identificar arsénico en una muestra de tejido, por ejemplo, del estómago de alguien que había muerto y decir con una sensibilidad para aquella época excepcional de 0,02 miligramos de arsénico si realmente había sido envenenado por arsénico o no. La reacción es muy sencilla, muy sencilla. Sería una muestra que se supone que contiene arsénico, calentada con ácido sulfúrico y zinc metálico, se libera arsenina y esta arsenina con el calor deja, esto es así, es muy sencillo, la muestra va pasando por aquí, un procedimiento sencillísimo. Si existe arsénico, sobre el matraz se forma una especie de, bueno, de película metálica alrededor, que identifica claramente el arsénico. A partir del test de Marks, las intoxicaciones por arsénico, pues bueno, ya la gente pues llevaba cuidado, porque antes no dejaba rastro. Nadie lo sabía, eran síntomas que uno se ponía a encontrar mal, era una época donde la gente se moría, no había el 112, la gente se encontraba mal y ahí te quedabas, y te morías. Rey del veneno el arsénico, y si podemos hablar de una reina de los venenos, sería la aconitina. La aconitina se utilizó, aquí la tenéis, en la estructura molecular, es la acetilbenzoilaconina. La podemos encontrar en una planta, en el acónito, de este color, y se utilizó como veneno judicial en la Edad Media. No solamente en la Edad Media, como era, pues, igual que la cicuta fue en la época de Atenas, con Sócrates, pues la aconitina se utilizó como veneno en la Edad Media, y hay otros venenos que se utilizan también, se siguen utilizando, que ya lo veremos, que es el cianuro. En las cámaras de gas, los ejecutados en Estados Unidos, todavía el veneno se utiliza como pena de muerte. La fama de la aconitina le viene también por un ruso, bioquímico ruso, que era Grigori Marianovsky, que dirigía un siniestro laboratorio donde hacía pruebas con presos en el desarrollo de venenos letales y encontró en la aconitina pues un compuesto pues bastante fácil de sintetizar y con efectos para eliminar, ahora veremos que los rusos, terminaré la charla con otro envenenamiento ruso, han sido unos buenos investigadores en el tema del veneno, como eliminación de enemigos políticos sobre todo. ¿Qué produce la aconitina? ¿Qué efecto tóxico tiene? Bueno, la apertura de los canales de sodio de las células nerviosas y musculares. El intoxicado, y esto es curioso, tiene una sensación de que la cabeza aumenta de tamaño, una sensación que se propaga al resto de extremidades. Entonces, es una muerte un poco pintoresca. Con 0,2, 0,1 miligramos ya empiezan los efectos, el hormigueo pico en la boca, y si ya la dosis pasa a unos 2-3 miligramos, que realmente es muy poca cantidad, o hacer la prueba de pesar, 2 miligramos es poquísimo, pues ya se puede producir la muerte. Una muerte consciente. Y la aconitina ha tenido muchas referencias literarias. La podéis encontrar en obras como el Ulises de Joyce,
el personaje, no quiero hacer spoiler aquí, pero bueno, el protagonista muere. ¿Lo hago? Lo spoiler directamente, ¿no? Pues nada, sin problema. El Ulises de Joyce, en una obra de Oscar Wilde, que es El crimen de Lord Arthur Saville, también aparece, o aquí incluso en El árbol de la ciencia, un libro que recomiendo encarecidamente, de Pío Baroja. En El árbol de la ciencia, aquí no voy a hacer spoilers, pero también aparece la conitina. El cianuro. Si el arsénico era el rey de los venenos, el cianuro no le anda la zaga. El cianuro también es un compuesto muy utilizado históricamente. Aquí tenéis la estructura. Perdón. Todos sabéis, bueno, un enlace lineal. Aquí la química es muy sencillita. El cianuro es un líquido volátil con olor a almendras amargas. Fue descubierto en 1782 por Schell, por Carl Wilhelm Schell, un químico a quien Isaac Asimov lo llamaba hard luck, o sea, mala suerte, Schell lo llamaba a este químico. ¿Por qué? Porque descubrió muchísimos elementos químicos, avanzó mucho en la química, pero no fue reconocido. Era un poco desastre y bueno, dejaba el camino abierto donde otros llegaron después y consiguieron la fama. La dosis letal por cianuro de hidrógeno es de 50 miligramos para el cianuro de hidrógeno o de 350 para la sal, que ya puede ser sal sódica, de potasio o de sodio. O sea, cantidades un poco mayores que otros venenos, pero bueno, lo bueno del cianuro es que no dejaba tampoco rastro en su época. Efectos del cianuro. El efecto principal es que inhibe una enzima que es la citocromo C oxidasa y por tanto detiene la respiración celular. O sea, produce una asfixia química celular. El oxígeno no llega a las células y la muerte se produce en pocos minutos. Síntomas de intoxicación. Bueno, y en todos los sitios. Podemos oxidarse en cualquier célula, pero bueno. Cefalea, confusión, vértigo, apnea, llegando al coma. Rasputín, que fue un personaje de la Rusia zarista muy importante, es el clásico ejemplo que se pone como envenenamiento de cianuro. Pero tiene una paradoja curiosa, porque al final no murió por envenenamiento de cianuro, Rasputín. Rasputín al final se creó muchos enemigos, querían eliminarlo, y el príncipe Yusupov, que era su mayor enemigo, pues lo invitó a merendar un día, le ofreció una merienda llena de pastelitos. Están aquí abajo, ¿lo veis? No eran esos, eran otros, ¿no? Lo invitó. Había echado cianuro sódico, en este caso cianuro potásico, perdón, para envenenarlo, y bueno, y empezó a darle, pues sabía que le gustaba mucho el dulce, empezó a darle a Rasputín dulce, y Rasputín acompañaba la merienda con vino dulce, que también le gustaba. Entonces teníamos cianuro por un lado y mucha glucosa y muchos azúcares por otro. El otro se desesperó, dice, esto no se está muriendo, aquí no pasa nada, es lo normal, había probado con los perros o con algo, dice, lo normal es que con esta cantidad este tío, él tenía además fama de gurú, de místico y de inmortal, y decía, esto no hay manera. Y se desesperó de la dosis que estaba dando, y otro insistiendo, toma más, dice, mira, yo no quiero más, dice, mira, lo siento, sacó una pistola y disparó a Rasputín. No murió. Salió corriendo, tenía en la puerta Yusupov a un amigo de confianza para dispararle, salió corriendo de Rasputín, vamos, ya empezaba a encontrarse mal. Siguió corriendo, salió fuera de casa, el ayudante del príncipe Yusupov le disparó otra vez por la espalda, siguió corriendo por el río, no moría, cayó al río, lo remataron en el río y la muerte fue por ahogamiento, pero al final murió. ¿Qué ocurrió? Esto es como la película Terminator, pero bueno. ¿Qué ocurrió? Pues el cianuro sódico en el organismo, en contacto con la glucosa, forma un compuesto, una heptosa de 7 átomos de carbono que libera la toxicidad o que mitiga la toxicidad del cianuro. Al mismo tiempo, el príncipe Yusupov le estaba dando a Rasputín el veneno y el antídoto. Bueno, luego no es que sea el antídoto tradicional para la intoxicación de cianuro, pero era un antídoto. Entonces, no lo consiguió. Si hubiera estudiado química, pues lo sabría.
Pero los efectos del cianuro más terribles ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto nazi, porque fue el ciclón B, un compuesto que en un principio se inventó como plaguicida, el que causó, o el agente químico, por así decirlo, el veneno que ha causado más muertes que se sepa en la historia de la humanidad, porque se utilizó como en las cámaras de gas para eliminar a millones de personas. Era un plaguicida de muy fácil fabricación, se comercializaba en botes como este, con pastillas de cianuro. En contacto con la humedad, con un poco de agua, pues se formaba un vapor y producía la muerte de los que estaban dentro de una cámara de gas. Esto es Auschwitz, y en Auschwitz murieron alrededor de 4 millones de personas con ciclón B. Aquí tenéis una cámara de gas y botes, son fotos reales, botes de cómo se utilizaban grandes cantidades de ciclón B que se utilizaban. Que en aquel momento lo distribuía Bayer, lo que antes se llamaba IG Farber, ahora es Bayer. No le cogéis manía a Bayer por esto ahora, ¿eh? Pero bueno. Y bueno, el mismo cianuro también se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, lo utilizaban como arma suicida. Pues Hitler murió, bueno, Hitler no, Eva Braun, la mujer de Hitler, se suicidó con una pastilla de cianuro. Hitler no quiso y se disparó. El lugarteniente principal de Hitler, que fue Joseph Goebbels, y toda su familia, que eran 6 niños, murieron envenenados, ellos se envenenaron con cianuro. Alan Turing, también, si lo recordáis, también murió con cianuro. El tema del cianuro ha sido un compuesto bastante también, bueno, a nivel moderno, origen de envenenamiento. Y terminamos con el que quizás ha sido el envenenamiento más mediático de los últimos años. No sé si lo recordáis, fue en 2006. Fue un agente ruso, un ex agente ruso de la KGB, que se llamaba Alexander Litvinenko, que aparecía en los medios de comunicación. Quedó a tomar el té, esto es como los Borgia, pero en versión moderna. Quedó a tomar el té con otros miembros de seguridad pues, europeos, y empezó a encontrarse mal y achacó a que Putin quería liquidarlo porque él había denunciado la muerte de una periodista hace unos años. Y bueno, empezó, aquí tenéis la foto antes y el después, empezó a tener unos síntomas de intoxicación extrema. Al final se descubrió que lo que le había pasado a Litvinenko era que en el té que se había tomado en Londres le habían echado polonio, un elemento radioactivo, el polonio 210, que fue descubierto por Marie Curie, como todos sabéis, en el siglo XIX, a finales del XIX, y que el polonio tiene la propiedad de emitir radiación alfa. La radiación alfa, lo sabéis perfectamente, se puede parar con una hoja de papel. Entonces, si aquí tuviéramos polonio nosotros aquí en la mesa, pues no habría ningún problema, porque la misma epidermis lo pararía. Pero si el polonio se ingiere por ingestión a nivel celular, esta radiación alfa pues genera radicales libres, genera problemas, genera abrasión de tejido, y al final, si la cantidad es suficiente, no hace falta mucha cantidad, produce la muerte lenta. O sea, esto sería un efecto crónico a pequeña escala, pero no es una muerte inmediata. 3-4 semanas, Litvinenko murió. De hecho, se tuvo que enterrar a Litvinenko en un ataúd con plomo, porque era un cadáver radiante, o sea, había radiación desprendiéndose de él. El mismo plomo que se utiliza, por ejemplo, para guardar los papeles que tenía Marie Curie, donde investigaba la radiactividad. Los papeles, los cuadernos de notas de Marie Curie se guardan en una caja de plomo porque siguen todavía emitiendo radiación. El polonio emite partículas alfa y se convierte en plomo. Bueno, justo a tiempo, ha sonado el timbre y es perfecto. Terminamos ya. Quiero terminar, empezamos con una cita de Francis Bacon, que el conocimiento es poder, y el consejo final que os puedo dar es que para tener más conocimiento, una de las mejores formas, aparte de tener profesores tan buenos como los que tenéis, pues leer para vivir un poco con los ojos más abiertos, como veis ahí. Leer cosas buenas. Y bueno, ya termino. Me podéis encontrar a mí en mi blog, como ha dicho antes el director de vuestro centro, y en la Asociación de Divulgación Científica, de la que aquí mi gran amigo José es el presidente. Venga, muchas gracias.